Es el momento ahora de invitar a Juan Marco Baglioni, docente de la Universidad Nacional de Córdoba, investigador del CONICET. Buenas tardes, sí, soy profesor de Sociología en la Universidad Nacional de Córdoba y también dirijo un programa de Derechos Sexuales y Reproductivos, donde junto a un grupo de investigadores, docentes, becarios, hace más de 10 años venimos investigando las formas de pensar la regulación de la sexualidad y la reproducción en las democracias contemporáneas. Muchas gracias por el espacio, es un gusto estar acá. A lo largo de estos días se han ido escuchando distintos argumentos, importantes argumentos sobre la necesidad, la importancia de reformar el sistema legal para reconocer finalmente la despenalización y la legalización del aborto voluntario. Y una de las frases que se ha ido repitiendo en distintas exposiciones es que estamos frente a un momento histórico. Y me pareció tomar estos pocos minutos para preguntarnos qué significa esto de estar en un momento histórico y cómo hemos podido llegar a este momento histórico. O sea, ¿por qué estamos acá discutiendo el tema del aborto? Y en particular quiero pensar 3 barreras, entre otras, que los movimientos feministas y los movimientos de mujeres han tenido que confrontar para que podamos llegar a este momento histórico. Y también pensar que la aprobación de una ley de interrupción voluntaria del embarazo implica profundizar el desmontaje de estas barreras. En primer lugar, el movimiento feminista, el movimiento de mujeres, logró romper el silencio producido por el miedo y la vergüenza en relación al aborto. Sobre todo, la construcción del aborto como un delito y como un pecado. Lograron volver visible, volver público el tema del aborto. A través de distintas campañas, de testimonios en primeras personas, a través de congresos, en las aulas de las universidades, en las calles, lograron incluir en la agenda pública aquello que como sociedad por muchas décadas resistimos a discutir. Y esto sin duda, como lo vemos a diario, como lo muestran las encuestas, como se puede observar en la televisión, ha generado un cambio importante en la legitimidad social de la interrupción voluntaria del embarazo. Se ha desmontado una cultura de doble discurso que caracterizó por años a la sociedad argentina, al igual que otras sociedades de Latinoamérica. No solo se logró una despenalización social del aborto, sino que es cada vez más notable las maneras en que se avanza paulatinamente la legalización social del aborto, mostrando que la población reconoce que el derecho al aborto es un derecho de las mujeres y personas gestantes. Y sobre todo, un fenómeno que se vuelve más notable en los últimos días en los debates televisivos, es cada vez más frecuente escuchar personas con posturas morales diferentes hacia el aborto, personas que incluso consideran inmoral el aborto, pero que apoyan una ley que reconozca el derecho de otras personas a interrumpir sus embarazos. De alguna manera, estas décadas de movimiento feminista han generado un impacto en el nivel de la sociedad. Tenemos una sociedad diferente, por eso también necesitamos de un derecho diferente que acompañe esa sociedad. Aprobar la ley de interrupción voluntaria del embarazo implica acompañar una sociedad que ha ido avanzando, desmontando prejuicios y vergüenzas. La ley de interrupción voluntaria del embarazo es una ley que está más de acuerdo con una sociedad profundamente pluralista como la que tenemos en estos días. En segundo lugar, la otra barrera a la que me gustaría referir tiene que ver con la necesidad del movimiento feminista junto a otros movimientos de volver visible y por tanto criticable el impacto que la doctrina católica, la doctrina conservadora de sectores conservadores del catolicismo ha tenido sobre el derecho y sobre el Estado en nuestro país. Sobre todo en los momentos de regulación de cuestiones vinculadas a parentesco, reproducción y sexualidad. Así lo hemos experimentado a lo largo de los últimos años, cuando hay que implementar políticas públicas vinculadas al acceso universal de anticonceptivos, vinculados a la ley de educación sexual, cuando se debaten legislaciones como la del matrimonio igualitario o como la ley de identidad de género. Y esta matriz conservadora vuelve a evidenciarse cuando empezamos a debatir el aborto nuevamente. Un activismo conservador que, si bien representa a un porcentaje muy minoritario de la sociedad argentina, adquiere nuevas caras, nuevos discursos y nuevas estrategias argumentales, pero que sigue alineado con las posiciones más dogmáticas de los sectores religiosos conservadores.
De este modo, aprobar la ley de interrupción voluntaria del embarazo es también profundizar el proceso de laicización del Estado y de secularización del derecho, entendiendo que tanto la laicidad como la secularización del derecho requieren de incluir aquellas decisiones que están vinculadas a la sexualidad y a la reproducción. Finalmente, la tercera barrera es cómo el movimiento feminista nos volvió visible a través de la perspectiva de género la exclusión constante que han sufrido las mujeres de los derechos ciudadanos. Exclusión que se da no solo en los derechos civiles, sociales y políticos, sino también una exclusión que se da en la necesidad de pensar nuevos derechos que tengan en cuenta el cuerpo sexuado, el deseo y el placer y las decisiones autónomas y de autonomía sexual. Aprobar la ley de interrupción voluntaria del embarazo es también ampliar las fronteras de la ciudadanía como la entendemos. El aborto, sin duda, es parte de los derechos reproductivos. El derecho a decidir si se quiere hacer madre, el derecho a decidir cuántos hijos e hijas tener, pero también es una parte central de los derechos sexuales. El derecho al placer, el derecho a una sexualidad libre de la reproducción, el derecho a entender y a pensar políticas vinculadas a la sexualidad y al cuerpo. Y sí, sin dudas, para cerrar, este es un momento histórico. Un minuto. Y es un momento histórico no solo porque estamos debatiendo la despenalización y la legalización del aborto, sino porque al hacerlo también estamos desmontando prejuicios, visibilizando pluralismos e interrumpiendo silencios. Estamos decidiendo si queremos acompañar un proceso de democratización y desmontaje de matrices patriarcales que viene impulsando el movimiento feminista y de mujeres de hace décadas. Estamos en síntesis discutiendo cómo ser una sociedad más libre, más justa y más igualitaria. Gracias. Muchas gracias.